Muy buenos días a todos. Vamos a empezar ya con el Ecopodcast número 11. Ya hemos llegado, estamos en este penúltimo Ecopodcast. Va a ser un recopilatorio sobre todo lo hablado en el bloque de podcast de medio ambiente. Vamos un poco a juntar todas las ideas que hemos estado hablando. Y como siempre, antes de nada, decir que esta emisión forma parte del proyecto Pagaya de Journey, cofinanciado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a sus autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables de ellos. Jacobo, aquí a mi lado como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas. ¿Qué tal la temperatura? Vamos a hacer este pequeño inciso que hacemos siempre al principio sobre las temperaturas. Ha subido, ¿no? Parece que sí, porque estamos teniendo nuevamente un invierno que es por encima de la media en temperaturas. Pero bueno, también hay que decir que eso, que estamos en... La semana pasada aún así, o sea, hizo fresco. Es que yo saqué el chaquetón de plumas para empezar la semana, dije porque está haciendo frío, y no acerté porque me está sobrando. No, es que nos está pasando en este enero de 2024 una cosa curiosa, y está alternando a lo mejor una semana normal de invierno con una semana que cumple las condiciones técnicas para inicio de una ola de calor en muchas partes de España. Es una cosa muy curiosa. Está relacionado con el vórtice polar, se decía lo que hablamos el otro día. Sí, esas curvas. Sí, y eso es lo que nos está metiendo el frío en un entorno de que llevamos ya unos ciclos de varios años con unos veranos más cálidos de lo normal. Estamos en ese ciclo natural que decíamos, agravado por las emisiones de CO2, ¿no? Es lo que nos dicen los científicos. Pero bueno, antes o después este ciclo de calentamiento por los ciclos naturales que hay en el océano, que hay en la troposfera y que hay en la estratosfera y que hay en el ciclo de las manchas solares, de la actividad solar, cesará y creo que iremos a una compensación probablemente en la década a partir del 2030 iremos un poco a más fresco. Eso te iba a preguntar yo ahora, si sabes nada más. ¿Hay algún estudio científico? ¿Hay científicos que hayan estimado que en un futuro, yo qué sé, de 100 años, de 1000 años, que el planeta vaya a ser más frío, que se vuelva a congelar? Sí, hay estudios que estudian, valga la redundancia, estas tendencias. Son tendencias que son bastante fáciles de identificar en todas las grabaciones naturales que tenemos en los hielos de los glaciares, en los sedimentos marinos. Ahí quedan huellas de las fluctuaciones que hubo en el clima, y son fáciles de detectar los periodos utilizando una herramienta matemática que es el análisis de Fourier. Y ahí aparecen muy bien los ciclos y cómo se superponen de causas. Entonces, extrapolando eso hacia el futuro y teniendo en cuenta además que vamos hacia en 3.800 años, tal como va a ser la inclinación del eje de la Tierra, volveremos a estar en un periodo glacial. Ahora le toca al eje terrestre ponerse cada vez más vertical, desde los 23 grados 27 minutos del trópico de Cáncer y Capricornio que estudiamos en el colegio. Y eso va a producir un enfriamiento en el clima global. En 3.800 años va a hacer más frío, por lo menos ahí que se estima. Y estará matizado si siguen por la composición que en ese momento tenga de CO2 la atmósfera, ¿no? Pero sí, vamos hacia un ciclo frío, en lo que dicen los científicos, que esta vez va a estar matizado por una mayor capacidad de la atmósfera de retener calor por la mayor presencia de dióxido de carbono, ¿no? Y de gases de efecto invernadero. Así que imagino que estaremos tocando en estos años todavía que quedan de mínimos, de máximo solar y de ciclos, y ahora mismo estamos con el Niño también en el Pacífico, que es una fuente que se libera calor del océano hacia la atmósfera durante el ciclo que dura el Niño, etc. Estuvo el volcán de Tonga hace 2 años que metió una cantidad enorme de agua a la estratosfera.
algo así como un 10% adicional de golpe, quiero recordar así de memoria, o sea, algo que realmente se notó, la estratosfera, el vapor de agua calienta. Estamos así en una fase que vamos a tener, yo creo que inviernos cálidos hasta el 2030, según dicen los científicos, cuando todas estas fuerzas, estos ciclos estén en la fase baja de enfriamiento, tenderán a enfriarnos durante unas cuantas décadas, matizado por una mayor presencia de CO2 en la atmósfera, eso sí. Bueno, muy bien. Pues después de esta pequeña masterclass, empezamos un poco con el tema de la PAC y medio ambiente. Sí, es hoy el podcast de recapitulación, ¿no? Sí. Entonces, punto 1, ¿qué tenías pensado? La defensa clave, ¿no? Bueno, sí, quería hacer un poco un alegato de la Unión Europea y en todo este contexto de la PAC, etcétera. Decir que, bueno, muchas veces se hacen críticas y estarán justificadas, la Unión Europea puede gustarnos más o menos y todos tenemos seguramente críticas que hacerlo, su funcionamiento, etcétera, pero creo que tenemos que partir de la base de que, siendo realistas, no hay una alternativa a la Unión Europea. O nos mantenemos unidos en Europa para afrontar grandes retos que necesitas masas críticas de personas y de potencia económica, desde para comprar combustibles, afrontar este problema del cambio climático, conseguir la seguridad alimentaria. Qué importante es la masa crítica, ¿no? Es que sin masa crítica no hay un resultado. Sin menos de 300 millones de personas hoy día es muy difícil afrontar los retos de investigación en medicina, todos los retos de digitalización. O estamos juntos en una gran unión potente, o incluso una forma colectiva de actuar. Incluso la moneda, que los especuladores hoy día te la tumban si eres un pequeño país que tienes. Quiero decir que yo creo que tenemos que reflexionar y ser conscientes de que podemos pedir cambiar lo que sea de la Unión Europea, para eso están los mecanismos de participación, etcétera, pero plantearse que nos volvamos a separar, como se están viendo muchas fuerzas disgregadoras ahora mismo en muchas partes de Europa, yo creo que sería un error muy grave y una barbaridad que tendría un coste generacional tremendo para las próximas generaciones. Así que quería empezar con este alegato de defensa de la Unión Europea y de lo que es, por ejemplo, pues también la PAC, ¿no? Como gran instrumento que nos da seguridad alimentaria, que da seguridad también a los agricultores y ganaderos para que puedan producir, y que da también seguridad al conjunto de la sociedad de que eso se va a hacer con un respeto medioambiental total, ¿no? La producción de alimentos, tanto lo que tiene que ver con la agricultura como con la ganadería. Vale, o sea, la PAC incluye en su base, ¿no? En su base programática, por decirlo así, el medio ambiente como una variable principal, ¿no? Absolutamente. La PAC parte de esa idea de la sostenibilidad, ¿no? De que, por ejemplo, el suelo es un tesoro que tenemos que legar a las generaciones futuras. Es como si fuera un capital que tenemos que conservar para que nos dé intereses, ¿no? El capital sería el capital suelo, que no se puede degradar, no lo podemos deteriorar con prácticas equivocadas para producir alimentos, y el interés pues serían los alimentos, ¿no? Entonces, la sostenibilidad y la conservación de recursos del suelo está dentro de la filosofía de la PAC, igual que, como hemos estado viendo en estos podcasts, yo qué sé, evitar las emisiones difusas de los fertilizantes, tanto lo que tiene que ver con la agricultura y el abonado, que ahí habíamos explicado en los podcasts dedicados al medio ambiente toda la problemática del nitrógeno y del fósforo cuando se echan en exceso y los cultivos no son capaces de retener los que va a las aguas y produce problemas de eutrofización, etcétera. Como la ganadería, sobre todo la intensiva, produce unas acumulaciones muy grandes allí donde están las explotaciones de purines, y eso pues también hay que saberlo gestionar, porque si no se producen una serie de emisiones a la atmósfera, sobre todo relacionadas con el nitrógeno en este caso, que deterioran la calidad del aire. El amoníaco y los óxidos de nitrógeno, que los óxidos de nitrógeno a su vez después en la atmósfera pues tienen una acción nociva en la troposfera, generan ozono, que es donde no debe estar porque el ozono es tóxico, y la estratosfera lo destruyen, que es donde debe de estar porque es lo que nos protege de la radiación ultravioleta, ¿no? Entonces, digamos que la PAC es como este es un seguro que nos ayuda a proteger este capital que tenemos, ¿no? Sí, que es el suelo. El suelo y el medio ambiente, porque fuerza a los productores a producir alimentos
seguros, sostenibles, de una forma compatible con el medio ambiente, ¿no? Estaría incluso el tema de la prevención de los incendios forestales, sobre todo en zonas como el norte de España, donde hay otras zonas de España donde está muy separado lo que es la tierra de campos de las sierras, sí, ¿no? Del monte. Sí. Pero, por ejemplo, en el norte de España, que está todo entreverado, todo mezclado, los prados, los cultivos con el monte, es la mejor prevención para los incendios forestales, el que haya actividad agraria, el que haya discontinuidad en el territorio. Piensa, por ejemplo, una ladera de un monte con matorral o ladera de un monte con cultivo de vid, ¿no? que en pleno verano pues eso, no hay gran cantidad de biomasa y eso está verde, eso no te va a arder, eso si te viene un incendio ahí lo vas a poder parar, o un pasto o un cultivo, ¿no? Sí. Entonces también tiene ese papel en la prevención de incendios forestales, y también la PAC interviene en los bosques, o sea, tiene objetivos de deforestación y de mejora de silvicultura preventiva, etcétera. Entonces, todas estas cosas, la sostenibilidad, la conservación del propio recurso suelo, el producir de forma que evitemos emisiones difusas y contaminar las aguas, la prevención de incendios forestales, todo eso está en la PAC, ¿no? Incluso el tema del almacenamiento de carbono, tanto en los bosques, que hay medidas específicas, como que empieza a ser emergente en los suelos agrarios, favoreciendo prácticas, lo veíamos también en otros ecopodcasts. Los sumidores de carbono, ¿no? Exactamente. No solo, digamos, en el monte, con lo que es la madera, hay que tener en cuenta que la mitad del peso de la madera es carbono, que salió de la atmósfera a través de la fotosíntesis, y que no está, por tanto, calentando la atmósfera ese CO2, sino que de momento está retenido en la madera. De hecho, la estaría refrigerando, ¿no? En forma del árbol, ¿no? O sea... sí, en tanto en cuanto lo tenemos ahí capturado, claro, no está en la atmósfera, no está produciendo ese efecto invernadero. Y lo mismo en el suelo. El suelo es un gran sumidero de carbono porque a través del humus, el famoso humus, nosotros metemos materia orgánica fresca, hojarasca, restos de cultivos, purines en el suelo, y eso inmediatamente los microorganismos lo empiezan a descomponer, y las lombrices y la microfauna del suelo. Y ese residuo que queda de la descomposición, que al final es una oxidación, la respiración de los microbios, pues lo liberan ese CO2, lo devuelven a la atmósfera, pero el residuo que queda en el suelo es el humus. Y ese humus es súper importante, primero, porque también la práctica mitad va a ser carbono, con lo cual no va a estar en la atmósfera, va a estar dentro del suelo. Y segundo, porque ese humus va a interactuar químicamente con fuerzas electrostáticas, con la arcilla, con la arena, con el limo, es decir, con las partículas inorgánicas del suelo, para crear grumos y para crear microporos, ¿no? Lo explicábamos en otros ecopodcasts, y que favorecían tanto el intercambio gaseoso que entre el oxígeno para que puedan respirar las raíces, como el propio crecimiento de las raíces, o la economía del agua, ¿no? Que se forman unos poros de un tamaño adecuado, como si fuera una esponja, que cuando llueve puede quedar ahí retenida el agua durante meses o semanas para que las raíces lo puedan coger para las plantas, ¿no? Sin ese humus, el suelo estaría más compacto o sería mucho más poroso, ¿no? Es decir, cada vez que lloviera, en vez de retener agua para que lo pudieran aprovechar las plantas, no estaría esa agua a disposición de las plantas, ¿no? Entonces, esa es la importancia que tiene el almacenamiento de carbono en el suelo. No solo la propia captura para que no esté en la atmósfera, sino la mejora increíble que produce en la calidad del suelo para que ahí tengamos cosechas. Vale. O sea, este sería este primer punto, ¿no? En cuanto a cómo la PAC incluye al medio ambiente como una variable, ¿no? Efectivamente, incluso después también podríamos mencionarlo, porque en este recapitulatorio, porque hemos hablado en la reducción de las emisiones a la atmósfera. Tanto se pretende, bueno, pues electrificar los tractores, aperos, etcétera, y aquellos que no, que tengan que utilizar motores de explosión, pues que utilicen combustibles o biodiesel o biogasolinas, ¿no? Es un poco para que sean nuestros. Una reducción de emisiones enfocada en los combustibles fósiles, sí, o en todo sí, en general. En poder utilizar motores de explosión, pero que en vez de utilizar un combustible fósil, un petróleo que salió del suelo, un gas que salió del suelo, pues poder alimentar esos motores con un biogás. Y también supongo que estará enfocado a iluminación de nave, o sea,
gasto eléctrico en naves. Sí, o... también se fomenta, digamos, la instalación de generación de energía renovable en las explotaciones, sobre todo con paneles fotovoltaicos o paneles para agua caliente sanitaria y la utilización de bombas de calor, por ejemplo, para acondicionar granjas donde tiene que crecer aves, muchas veces hay que refrigerar, otras veces calentar, dependiendo de la época del año. Todo eso que se puede hacer con energías renovables. Eso, digamos, con las emisiones que serían de la propia producción. Después están las otras emisiones, que son las metabólicas, que son, digamos, las que produce el ganado en su respiración, que también lo hemos tratado muchas veces, lo tratamos en el último ecopodcast sobre el cambio climático, que ahí no estamos de acuerdo en que se equiparen las emisiones del metabolismo del ganado con la de los motores de explosión que utilizan combustibles fósiles, porque unas producen incremento neto de CO2 en la atmósfera, las de los combustibles fósiles, pero las del metabolismo del ganado no. Pero bueno, lo hemos explicado tantas veces que yo creo que no vale la pena ya insistir en ello. Vale, pues vamos al siguiente punto entonces. ¿Cuáles serían los objetivos que tiene la PAC en lo referente al medio ambiente, ¿no? Sí, en esto también hemos estado hablando. La Unión Europea ha hecho en el año 2020 lo que se conoce como el Pacto Verde, que afecta a todos los sectores productivos y a toda la economía. En ese Pacto Verde hay el objetivo de que la economía de la Unión Europea sea la primera descarbonizada para el año 2050, es decir, que ya no tengamos emisiones netas de CO2, que no tengamos centrales térmicas que utilizan gas o que utilizan petróleo, o que si las tenemos y se emite ese CO2 tengamos mecanismos de captura después del CO2 con estos sumideros de los que hablábamos en los bosques o en el suelo u otras técnicas que puedan aparecer, que las hay emergentes, incluso en algas, etcétera. Pero bueno, hay ese objetivo de que seamos la primera economía mundial en 2050 totalmente descarbonizada, neutra desde el punto de vista de las emisiones, y ya para el año 2030 tiene unos objetivos bastante ambiciosos, ¿no? Que son disminuir un 50 al 55% las emisiones del CO2. Es un objetivo muy ambicioso. ¿Cuál crees que es más ambicioso? ¿Cuál a priori se puede ver más complicado? Yo creo que el 2030 está muy cerca, el 2030 está muy cerca, sí. Y de hecho, bueno, estamos viendo que hay una especie de... Parece que la Comisión Europea entró en pánico con los objetivos y estamos viendo una proliferación enorme de las energías renovables, un ritmo enorme de despliegue de parques eólicos en tierra, en mar, de energía fotovoltaica. Bueno, se está corriendo mucho, se está haciendo un esfuerzo muy grande en todos los países de la UE y en todas las regiones. Cada una tendrá su vocación. Donde haya más sol, pues tendrá que apostar por la fotovoltaica. Donde haya más... aún así, todas estas energías dependen, por cosas que he leído, ¿no? Sí. Dependen mucho no digo del litio, pero sí que al final todo esto acaba muchas veces en una batería, que producirlo también conlleva... Sí, sí, indudablemente. Todo eso son cosas que están ahí, con las que se está lidiando, se están intentando también sustituir tierras raras por otras cosas, sí. A lo mejor prescindir del litio, que pueda pasar al sodio, que es mucho más abundante. Se está haciendo un gran esfuerzo de investigación en todos estos temas que imagino que irán dando frutos. Pero bueno, sí, son unos objetivos muy ambiciosos, eso con lo que tiene que ver con el Pacto Verde, ¿no? Que es el conjunto de sectores. Pero cuando eso lo trasladamos a la agricultura, esos objetivos son los de la estrategia de la granja a la mesa. Vale. Entonces ahí también la PAC tiene unos objetivos ambiciosos para el 2030. Por ejemplo, se pretende reducir el 50% el uso de fitosanitarios, todo lo que tiene que ver con insecticidas, fungicidas, herbicidas, disminuir a la mitad con respecto al 2020, en el momento que se hizo la firma. Se pretende también un descenso del 20% de fertilizantes de síntesis, eso que decíamos de las emisiones difusas. Eso se puede conseguir sin reducir la productividad, si conseguimos echar exactamente el nitrógeno, el fósforo y el potasio que ese cultivo necesita en ese momento, y para eso hay que aumentar lo que es la digitalización, la sensorización del suelo, el seguimiento de la planta también con sensores para ver... Bueno, tecnificarlo más, ¿no? Sí, y digitalizar es una de las fuentes de
de digitalización, de refuerzo que tenemos que hacer, todo lo que es monitoreo. Hay también un 25% de que la superficie ecológica, bajo agricultura ecológica, sea el 25% de toda la Unión Europea. Ahí hay que avanzar muy rápido porque si no, no llegamos. Si consigues bajar un 50%, por ejemplo, los fitosanitarios, pues la producción ecológica ya va a subir también, ¿no? Al final, bajando las dos primeras que acabas de comentar, sí, supongo que la tercera ya... Es un incentivo. Sí, se sube efecto rebote y sube. Y sube. La producción ecológica que tiene que ver sobre todo cómo abonamos y qué tipo de... no utilizar productos de síntesis, básicamente. Después... Hay otro objetivo que es que al menos un 10% de la superficie de la Unión esté protegida bajo figuras de protección. Lo que sería Red Natura y figuras de estas, sí. Fundamentalmente Red Natura. Zona Estepa y sí, todo la Red Natura, digamos que es el instrumento que tiene la Unión Europea para aplicar su política medioambiental. Por ejemplo, hay en España parques nacionales que dependen de una legislación estatal, nacional. Hay parques naturales que dependen de una legislación autonómica. Y después está la Red Natura, que depende de la legislación europea. De hecho, cualquier parque natural, cualquier parque nacional, a su vez es Red Natura. Es Red Natura. Vale. Y después también hay un objetivo muy ambicioso de aumentar 3 millones de hectáreas la superficie arbolada. Para que nos hagamos una idea, en Galicia... En toda Europa. En toda Europa. ¿No? Por comparar, en Galicia ahora mismo tenemos 2 millones de hectáreas de bosque. Pues en la Unión Europea se pretende reforestar 3 millones de hectáreas de aquí al 2030. Serían unos 3.000 millones de árboles adicionales, y esos árboles van a capturar CO2 en lo que decíamos, en la madera, en sus tejidos, etcétera, y también lo van a capturar en el suelo porque se van a mejorar las condiciones para que el suelo también capture ese humus que decíamos, ¿no? aumente. Vale. Entonces tenemos un 40% del presupuesto de la PAC para este periodo de programación 2023-2027, que está ligado a objetivos de clima y medio ambiente en la agricultura y la ganadería. O sea, de que todo lo que acabamos de hablar, hay un 40% que se estima que está presupuestado que se utilice para estos fines, ¿no? Exactamente, de una forma o de otra. Es un dinero que va a entrar al agricultor, al ganadero, pero ligado a objetivos de clima. Vale. ¿Y a través de qué instrumentos puede hacer esto la PAC? Eso también lo hemos explicado. Hoy lo vamos a resumir en este podcast de recapitulación. Lo primero que decíamos y que hay que entender es el tema de la condicionalidad, ¿no? Que cualquier agricultor, cualquier ganadero, antes de recibir el primer euro de la PAC, ya tiene que estar sometido a lo que son la condicionalidad reforzada y las BECAN, las famosas BECAN, que son las buenas condiciones agrarias y medioambientales, que ahora mismo son obligatorias. Antes, en el anterior periodo de programación, eran voluntarias y había un pago verde que se llamaba para el agricultor, el ganadero, que las asumiera, pero ahora ya son obligatorias estas buenas condiciones agrarias y medioambientales. Eso para percibir el primer euro. Pero además, a mayores de las BECAN, que vamos a resumirlas un poquito así rápido, pero a mayores de las BECAN estarían los ecoregímenes. Los ecoregímenes son voluntarios. Sí que son voluntarios, ¿no? Sí, vale, y voluntarios. Suponen nada menos que el 30% del presupuesto de los pagos de la PAC. O sea, que realmente el agricultor o el ganadero sí va a estar interesado en estos ecoregímenes. Ya lleva un año, ¿no? Al final esto ya lleva un año de testeo. Ha sido ya el primer año con este modelo. En España ha funcionado muy bien. Yo quiero recordar así de memoria que 6 de cada 10 hectáreas están bajo ecoregímenes voluntarios. Vale. Y todo lo relacionado con las BECAN que me comentabas, efectivamente, ¿no? Las BECAN, las buenas condiciones agrarias o medioambientales, que se tienen que cumplir, ya digo, para percibir el primer euro. En principio hay 9 que se tienen que cumplir, ¿no? Vale. El primero tiene que ver con el mantenimiento de pastos permanentes. Hay unos pastos que... tienes que cumplir siempre que apliques, ¿no? Porque al final si tienes viña, pues claro, pues pastos permanentes no tienes por qué cumplir. Pero donde tienes pastos, una parte tiene que ser permanentes. Vale. No pueden estar roturados ni tienen que estar a disposición de tu ganado y de cualquier otro herbívoro que pudiera... Normalmente son pastos naturales, ¿no?
es decir, donde el equilibrio de la composición florística del pasto se consigue a base del diente del ganado, y que produce un equilibrio de especies que aguantan el mordisqueo, tal. Suelen estar bien balanceados de leguminosas y no leguminosas. Al final es como lo que, bueno, ligado a todo esto, no es una forma de conseguir, por una parte, prácticas sostenibles, incluso un sumidero de carbono ahí en esos pastos, ¿no? Sí, vale. Están ligados efectivamente también con lo que se llama la agricultura del carbono. Vale. La segunda tiene que ver con la protección de humedales y turberas. Cualquier humedal, cualquier turbera que haya dentro de un territorio de una explotación tiene que ser cartografiado, separado y tener su propia gestión, que tiene que ser perfectamente compatible con su conservación. Los humedales son importantísimos, bueno, mantienen una fauna específica de anfibios y tal, pero sobre todo para las aves, ¿no? Las migratorias, etcétera, necesitan esos islotes para posarse, para descansar, las anátidas, y después tienen un papel importantísimo en la depuración natural de las aguas en los ecosistemas. Entonces, humedales y turberas tienen que estar totalmente cartografiados, separados y con su propia gestión integrada dentro de la explotación. La tercera tiene que ver con la prohibición de la quema de rastrojos, que era una práctica muy habitual, excepto por razones fitosanitarias, es decir, a partir de ahora las explotaciones, todos los restos vegetales o se recogen y retiran, bueno, es muy normal la paja para alimentación del ganado, incluso hay explotaciones, incluso se hace electricidad con ella en algunas explotaciones, o se fermenta para hacer bioalcohol, pero o se entierra en el suelo para mejorar la calidad del suelo, de ese humus que decíamos. Entonces, a partir de ahora no se va a poder quemar como norma general los restos de cultivos, salvo por razones fitosanitarias. Una plaga, ¿no? Exactamente. Algo así. Una plaga, una enfermedad. Como pasa aquí en Galicia con el tema de la tecia, de la polilla de la patata, que... Sí, claro. Tienes un inóculo que puede quedar de un año para otro, o unos huevos de un perforador o lo que sea, entonces ahí sí te autorizan a quemarlo para destruirlo, ¿no? Y que no te genere un problema en la cosecha siguiente. Después también la BK número 4 tiene que ver con las franjas de protección a los bordes de los ríos. Eso también está perfectamente reglamentado en la nueva PAC, que son esas zonas paralelas al curso del río que tienen que tener vegetación natural para hacer un corredor ecológico, ir conectando zonas a través de los ríos, y para que cualquier purín, fertilizante, etcétera, que pueda querer llegar al río pueda ser absorbido por las raíces de los árboles y tratado, porque en la rizosfera de los árboles hay una gran cantidad de microorganismos que van a descomponer cualquier materia orgánica antes de que llegue al río. Van a filtrar al final. Y van a absorber pues cualquier nitrógeno, cualquier fósforo, y lo va a utilizar para crecer el arbolado, ¿no? Entonces eso también está previsto. La BK número 5 tiene que ver con la gestión de la labranza para reducir el riesgo de degradación del suelo y de la erosión, es decir, en función de la pendiente va a estar limitada las técnicas que se van a poder utilizar no hará en línea de máxima pendiente, efectivamente, para que no haya escorrentías, todo esto. La número 6 tiene que ver con la cobertura del suelo para evitar suelos desnudos en periodos sensibles. Aquí se va a pretender, por ejemplo, estamos acostumbrados a ver zonas de cultivo de olivar tradicional o de frutales o de viñedo, donde está el suelo desnudo, entre líneas. Sí. Tiene que ver con la economía del agua. Normalmente son zonas áridas que se pretende que entre el agua y vaya a los árboles que estamos cultivando o la vid, etcétera, pero a partir de ahora se va a intentar cubrir el suelo. Unas veces puede ser con vegetación permanente o puede ser triturando la vegetación y dejándola extendida y los restos de poda sobre el suelo, ¿no? Porque eso es materia orgánica que se va a descomponer, se va a incorporar al suelo, y ese humus que hablábamos antes nos va a mejorar la capacidad de retención de agua del suelo, con lo cual va a haber más agua a disposición del cultivo. La rotación de cultivos es otra cosa muy interesante que se está fomentando en la PAC y es obligatorio tenerla en cuenta. Tiene que ver con
intercalar pues muchas veces cultivos de leguminosas que fijan el nitrógeno atmosférico, con lo cual están fertilizando gratis el suelo, los microorganismos, lo están quitando ese nitrógeno que es el 80% del aire y lo están convirtiendo bueno, al final en nitrato. En principio lo fijan como ion amonio y después como nitrato, que va a estar a disposición de las plantas para nuestro cultivo, y tiene que ver también con, por ejemplo, el tema de la patata. Sabes que si cultivas patata, se te va a ir al suelo el nemátodo y te va a ser un problema para la siguiente cosecha. Entonces hay que hacer un cultivo intercalar para que el nemátodo no tenga donde sobrevivir. Como si fuera un tratamiento de choque, ¿no? Tal cual, sin necesidad de aplicar ningún producto fitosanitario, es natural. Y después la número 8 tiene que ver con que hay que dejar un porcentaje mínimo sin cultivar, con vegetación natural, dedicado a superficies y elementos no productivos, para la biodiversidad del entorno local, y después ya lo que tiene que ver con la gestión de pastos en la Red Natura 2000, para que estén a disposición no solo de nuestro ganado, sino de la fauna salvaje, ¿no? Me llama la atención lo que hablabas así de mejorar la capacidad de retención de agua en los olivares, por ejemplo. Claro, aquí en Galicia no es común, pero me acuerdo la primera vez que salí y vi los almendros, ¿no? Sí. Y claro, yo veía almendros en secano y almendros en regadío. Ajá. Entonces yo siempre pensaba que, claro, el almendro al ser en regadío, pues tienes un gasto en mangueras, tienes un gasto en motor, el pozo. Claro, la PAC paga más al que tiene regadío y luego te das cuenta que no, y es donde ves los beneficios que puede tener la PAC. Mira, produzco menos, pero la PAC me solventa esta pérdida de producción en favor del medio ambiente, ¿no? Sí, bueno, en este caso hemos hablado de las BECAM, es decir, lo que es obligatorio tener en cuenta en cómo gestionas tu explotación antes de cobrar el primer euro. A mayores están los ecoregímenes, que decíamos antes. Sí. Y es ahí donde realmente interviene ese pago compensatorio. Entonces, los ecoregímenes, que son voluntarios, como decíamos, pero que suponen el 30% del presupuesto de los pagos directos de la PAC, tienen que ver con lo que se llama, que hablábamos también un poco, ¿no? La agricultura de agroecología, la agricultura del carbono. Entonces, ahí ya son unas prácticas que tienen que ver con el pastoreo extensivo, incrementar el pastoreo extensivo, aunque reduzcas tu productividad, pero para eso tienes el pago compensatorio. Tanto produces menos de carne o de leche porque estás en pastoreo extensivo, tanto yo, la PAC, te pago para compensarte. Tiene que ver con las prácticas de siega sostenible y con la formación de islas de biodiversidad adicionales, que serían esas zonas que a mayores de las BECAM dejamos con vegetación natural, sí, roca, sí, para que pueda ser utilizada por la fauna local y para que se conserven islotes de flora local, pero autóctona, sí. Flora autóctona. La rotación con especies mejorantes o la siembra directa, tanto en regadío como en secano, es decir, fomentar prácticas de siembra directa que remuevan menos el suelo para que se oxide menos el humus que está dentro de la tierra y pueda capturar más carbono. Bueno, pues ahí también vas a tener una pérdida de productividad seguramente, o te va a ser más caro, pero te van a pagar por ese incremento de coste que tienes. Después, lo que tiene que ver con las cubiertas vegetales en pendiente, sobre todo en cultivos permanentes, los cultivos leñosos que decíamos, fomentar ahí estas prácticas y que disminuya Es que aparte es muy difícil, o sea, cubiertas vegetales en pendientes, que hay, te vas a Jaén, hay olivares que la pendiente que son, bueno, que tienes que bajar con una eslinga o ponerte un arnés y bajar para abajo porque son impracticables. Sí, es increíble que sigan en esa riqueza que tenemos, ¿no? De paisajística, y que sigan en producción y que sigan siendo rentables a pesar de las dificultades de la mecanización. Es una maravilla que contemos con ello, ¿no? Y después estaría todo el tema de los espacios de biodiversidad y superficies no productivas. Y a mayores de todos estos instrumentos, es decir, de tener que cumplir la BECAM y de los ecoregímenes, la PAC también tiene
el segundo pilar del FEADER, del desarrollo rural. Serían las ayudas asociadas, ¿no? Que se conocen. Serían lo que tiene que ver con aspectos medioambientales y no medioambientales. En no medioambiental estaría, por ejemplo, la ayuda a los jóvenes agricultores, vale. Estarían las ayudas a los planes de mejora, es decir, a las inversiones en instalaciones técnicas para producir más y mejor. Estarían los pagos compensatorios en las zonas desfavorecidas, por ejemplo, de montaña, porque yo puedo tener la tentación como ganadero de dejar de producir, de dejar de tener unos pastos en la montaña, porque me es más caro que alguien que está en una zona de costa más llana, por ejemplo. Claro. Pero claro, si yo abandono esa producción en la montaña, son unas hectáreas de cortafuegos natural que desaparecen, van a convertirse en matorral y no van a proteger de los incendios. Entonces, yo recibo un pago compensatorio por ese sobrecoste. Sí. Y las zonas desfavorecidas, hay la ayuda para la agricultura ecológica específica, ayuda a la apicultura, a todo lo que son las ovejas para aumentar la polinización en los cultivos. Es decir, que la PAC tiene prácticamente una serie de instrumentos importantísimos que inserta la variable medioambiental desde el principio, ¿no? Entonces, evolucionó desde aquella época en la que se te pagaba por cuánto producías, cuando empezó la Unión, lo que era al principio el mercado común europeo, en los años 60, 70, donde el reto era producir alimentos baratos en la posguerra, a la situación actual donde la PAC no solo le importa cuánto produces, sino cómo produces y que eso sea de forma sostenible, que está dispuesta a exigirte, pero a pagarte para compensar. A partir de ahí, las críticas de los agricultores ganaderos, todo lo que tiene que ver con la burocracia, con los controles, etcétera, son cosas ciertas en las que tenemos que trabajar siempre en simplificación, en facilitar las cosas y en que la producción de alimentos y el precio de los alimentos siga remunerando también, ¿no? Eso es importantísimo y es un reto permanente que siempre está en evolución porque el mercado está cambiando, las circunstancias mundiales están cambiando, la producción de alimentos está muy globalizada, hay mucho comercio exterior, hay muchos alimentos que son commodities, lo que se llaman commodities, por ejemplo el grano, que prácticamente es indiferente que lo produzcas en un sitio u otro, no es como a lo mejor pues un queso que elaboras o una fruta específica, hay esa indiferencia. Ahí hay que trabajar constantemente y estar cuidando y tutelando al agricultor, al ganadero, que al final es la pieza fundamental para que todo esto funcione y que debería contar con un reconocimiento social, siempre insistimos en ello, que muchas veces no tiene, ¿no? Y entender que no solo están produciendo los alimentos, sino que tenemos el sistema de trazabilidad medioambiental con los estándares más altos del mundo, mucho más que la Bill Farm de los Estados Unidos y mucho más que pues cualquier otro país de América o de Asia, o no tenemos nada que envidiar, al revés, somos los líderes en sostenibilidad. Al final, tanto la PAC para la Unión, para Europa, como para la ciudadanía, ¿no? Para la población, hay que tomársela como una inversión, ¿no? Es una inversión en seguridad alimentaria, es una inversión en calidad, es una inversión en medio ambiente para pues lo que hablabas de los incendios, para prevenir incendios, para ahorrarse disgustos. Al final es invertir por tener algo que te da seguridades tanto al ciudadano como a toda Europa. Sin duda. Yo creo que es un gran invento, porque al final no dejó de ser un invento en su momento. Como decía que el imperio, es decir, que había un libro de derecho que decía los impuestos en el Imperio Romano empezaron por no existir. Bueno, pues la PAC empezó por no existir, un momento que se ideó como esa forma de dar seguridad alimentaria a la Unión Europea y de dar seguridad a los productores, y que ahora ha evolucionado e incorporado de forma tan profunda esta variable medioambiental. Muy bien. Pues Jacobo, yo no sé si queda algún punto más por tratar o ya lo hemos visto más o menos todo. Yo creo que como recapitulación no ha estado mal. Hemos tocado un poco todos los palos y hemos justificado con razones y explicando los instrumentos como realmente
el medio ambiente y la PAC tiene mucho que ver, y con toda esta filosofía de Gaia, de mantener el ecosistema global, de utilizar los ciclos naturales de nutrientes y la conservación de los ecosistemas para que nuestro planeta se siga regulando, el gran ecosistema global que llamamos Gaia, y podamos ir afrontando todos los retos que nos plantea el tema del cambio climático. Muy bien, pues nada, nos queda un ecopodcast y ya, Nos queda ya un acabamos con ecopodcast esto. y acabamos con esta parte del proyecto. Bueno, muy bien, pues nada, Jacobo, muchas gracias, ¿vale? Nos emplazamos para el próximo. Venga. Un saludo a los agricultores ganaderos y a toda la audiencia. Un saludo.